el tiempo y obviamente los actores económicos, un modelo económico que justifique todo eso. Eso es el pensamiento peronista, porque muchas veces hay muchos sectores que nos quieren decir que el peronismo es solo la cuestión cultural, es un hecho cultural. Guarda, porque la cuestión de solo el hecho cultural te hace perder de vista que hay una estructura económica y política que lo que hace es sostener un proyecto de país. Y a veces la cuestión cultural nos hace dejar de discutir el aspecto político y el aspecto económico del peronismo. Y solamente ver el aspecto político o económico también nos hace perder de vista de esa identidad que ha construido el peronismo en nuestra historia política. En ese sentido, cuando uno piensa cómo pensó Perón o cuando uno reflexiona en el contexto en el cual pensaba Perón, que por ahí decía el tema de la Secretaría de Trabajo y Previsión, obviamente que él es hijo de un contexto donde la centralidad en términos económicos era el modelo industrial, donde el trabajador tenía la centralidad. Por lo tanto, el trabajador en ese modelo industrial, él lo que dice es: este es el sector que yo debo organizar. Este es el sector que yo debo organizar, pero organizar en general, después le tengo que dar un marco político a eso. Entonces, ese es el recorrido que él va y recorre y ve en Europa, tiene que ver con ver qué es lo que estaba sucediendo en el contexto mundial y cuál era hasta ese momento, la nueva forma de producción que hacía que el modelo industrial, porque hoy lo que estamos viviendo es esto que se llama ahora un modelo post-industrial, post-fordista, post-moderno, que nadie explica, pero todos teorizan y conceptualizan, pero en ese momento Perón ve eso y dice: bueno, yo tengo que darle centralidad a este nuevo actor social que es la clase trabajadora y el movimiento obrero. Ahora, esto es general si yo después no le doy una entidad política que sustente eso. Por lo tanto, esa entidad política lo vertebra a través de la CGT, de las comisiones internas. Eso es la importancia de qué manera se estructura eso, porque el partido, que es la parte electoral, es posterior. Es el momento electoral, es una parte, pero el movimiento es lo que le da entidad a la constitución del proyecto del peronismo. Entonces, cuando uno ve en términos de discusión de la estrategia del peronismo, tiene que decir: bueno, la centralidad estaba puesto en el mundo de ese trabajador. El problema es que cuando nosotros tenemos hoy, en la actualidad, y haciendo un salto para ir y volver, porque si no nos quedamos hablando hablamos de peronismo y cantamos la marcha, pero no tratamos de hacer actualización doctrinaria de qué momento estamos viviendo hoy. Estamos viviendo un modelo económico que no tiene nada que ver con el que vivió Perón. Que no tiene nada que ver, pero sí es importante utilizar las herramientas que él nos dio para pensar el nuevo modelo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la nueva forma de producción, cuando hablamos de cómo se organiza el mundo del trabajo, nosotros no podemos considerar que el trabajador formal, industrial, en un 70 o 80% existe en ciertas fábricas y lo vamos a encontrar. Ha cambiado la nueva forma de producción, donde incluso, primero y principal, ha crecido profundamente el trabajo informal y el trabajo en negro y la desocupación. Segundo, el formato de producción, lo que ha hecho, se ha generado un proceso de centralización de la producción y se han generado procesos de terciarización, que lo que hace en términos económicos es hacer entrar en crisis incluso al modelo sindical. Hace entrar en crisis al modelo sindical, ¿por qué? Porque donde a vos te alcanzaba con un cuadro, con una comisión interna, con un sindicato, ahora vos necesitas muchos cuadros. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora hoy está desperdigada por muchos lugares, no solo del territorio nacional, sino del territorio mundial. Por lo tanto, se ha generado un proceso de fragmentación incluso de la clase trabajadora. Se ha generado un proceso de fragmentación de la clase trabajadora que nos requiere a nosotros ir a buscarlos, convocarlos, ser parte y, por lo tanto, generar los cuadros políticos que puedan ver esta realidad. Pero no solo eso estamos hablando solo del trabajador formal. Imagínense ese sector del trabajo que es trabajador pero en condición de
subocupación o desocupación. Por lo tanto, eso es un desafío que nosotros tenemos como trabajadores y como en este proceso de discusión de cómo se debe organizar la clase trabajadora, porque querramos o no querramos, hay un nuevo actor que apareció. Hay un nuevo actor que apareció, que tiene que ver con los desocupados estructurales o incluso lo que se llama comúnmente los de la economía popular. Hago un paréntesis, mi nombre es Francisco, yo soy del Ministerio de Desarrollo Social, eso no lo hice, no, me había olvidado, pero esto es lo que yo veo todos los días cuando van o a 9 de julio o 25 de mayo, ese nuevo actor que se organiza y golpea las ventanas del Ministerio de 25 de mayo de Tucumán o de 9 de julio, planteando aumento de salario o incluso ser parte de un modelo de un proyecto que los incluye y cada vez más postergados en este proyecto. Entonces digo, cuando uno habla de cómo debemos pensar en términos peronistas o cómo debemos pensar en términos de cómo pensó Perón en ese momento, es una tarea nuestra ver de qué manera se articula, por ejemplo, los trabajadores formales con los trabajadores informales. Los trabajadores ocupados, que hoy la central sindical más importante es la CGT, con los trabajadores que no están ocupados o están lo que se llama, comúnmente decía la economía popular, que se conoce como la CTE y la movimientos sociales. Los movimientos sociales, lo que pasa es que el movimiento social ya es la forma política que toma. La cosa, digamos, viéndolo desde el actor social, son los trabajadores de la economía popular, que toma forma de la central sindical CTE. Eso es un problema que tenemos que resolver. ¿De qué manera se va a articular eso? ¿Por qué? Porque incluso los trabajadores de la economía popular, lo que hacen, si nosotros no lo articulamos, nos bajan el salario a nosotros. El salario mínimo vital nos baja a nosotros, porque ustedes saben lo que es el ejército de reserva, que lo que te hace es condicionarte el salario para abajo. Por lo tanto, eso que aparece en términos económicos, nosotros lo tenemos que resolver en términos políticos. Eso es un desafío de la coyuntura actual, porque cuando pensamos en términos del desarrollo de política estratégica, eso es pensar en términos estratégicos. ¿Qué hacemos con una población, un 30% de la sociedad argentina, que no está organizado en términos formales? Por lo tanto, en esta idea que cuando hablaba Andrés hoy más temprano, en esta idea de cómo pensar en términos de estructuras. Porque a veces nos instalan que creemos que con una figura solucionamos todo, con una persona solucionamos todo. Razonamiento liberal. ¿Sí? Razonamiento liberal. La persona que cree que con una sola persona se salva todo y no se prioriza la estructuras de conducción que sostengan un proceso, es un problema. Esa es la visión. Cuando yo hablo de visión progresista, es la que nos interpreta el peronismo solo de la genialidad o la maldad de Perón en ese contexto. El peronismo, más allá del conductor, es mucho más que Perón. El tema es que cuando yo instalo la visión de que el peronismo es Perón solamente, para cualquier lado, digo, yo instalo eso, me estoy perdiendo de vista la posibilidad de reconstituir esa doctrina, de reconstituir ese proyecto político que pensó Perón en un momento. Entonces, en este contexto nosotros tenemos ese problema en términos económicos, pero también tenemos un problema en términos político-culturales que no vivió Perón y que hoy es parte de eso que planteaban los compañeros y surgía en esa discusión, que tiene que ver con que el enemigo está generando un proceso de exclusión tal en la sociedad mundial y en la sociedad argentina que lo que debe hacer ya es lo que se conoce como meterse adentro de nuestras cabezas. Es decir, la guerra psicológica o la batalla cultural. Es decir, la idea de penetración cultural y la penetración en nuestras cabezas es tan necesaria porque lo que yo debo generar ante un proceso de exclusión en términos económicos, es generar las condiciones para que ese pueblo no tenga como condición de posibilidad de organizarse, no tenga como condición de posibilidad generar los procesos de encuentros, de acuerdos que me permitan dar vuelta a los políticos. Porque
no creo en el concepto de clase política. Los actores políticos, dije, no todos. Ah, está bien, no, sí, absolutamente. Y ahí es donde, a lo que voy, para retomar esta discusión que se planteaba, que esa es nuestra realidad, que tiene que ver con que a veces nosotros no entendemos por qué hay una persona, digo, imagínense usted, Facu recién decía, los trabajadores del Estado, 55% votaron al macrismo. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, hubo cooperativistas que votaron a Macri. Imagínense, no solo trabajadores del Estado, hubo cooperativistas que votaron a Macri. Por lo tanto, si yo creo que yo soy un vivo y todo el resto son unos tontos o unas tontas porque no votaron a una fórmula, el problema lo tengo yo, pero no como persona, lo tenemos nosotros como proyecto, que nos tenemos que preguntar qué pasó, que no generamos las condiciones que nos permita que esa gente supuestamente vote confundir esa identidad. Siempre que se discute sobre el peronismo, es importante discutir proyecto estratégico. Porque muchas veces, si uno no discute proyecto estratégico, terminan diciéndose peronistas y después se asocian a el modelo agroexportador de la soja. Por lo tanto, hay que retomar, desempolvar para muchos esta idea de qué significa un proyecto estratégico de soberanía. Porque cuando nosotros hablamos de soberanía, estamos hablando de la producción, por ejemplo, de satélites en un momento determinado. En algún momento vamos a tener que discutir qué significa ser soberanos en términos económicos, en términos políticos y en términos culturales. Porque si no, muchos se la dan y cantan la marcha, pero en ningún momento estamos discutiendo el proyecto estratégico del país. ¿De qué manera podemos pensar nosotros? Incluso hoy la compañera preguntaba, un compañero o una compañera preguntaba, bueno, pero vos creo que eras, ¿qué esperanza podemos construir? Bueno, hay personalmente, yo pienso que una de las esperanzas que hoy hay absolutas condiciones internacionales para pensar un proyecto distinto. Hoy existen las condiciones internacionales para pensar un proyecto distinto. Hoy la crisis que tiene Estados Unidos y la posibilidad de pensar, lo que pasa es que nosotros enfocamos siempre en términos de la salida para el lado de América, para el lado del norte, y no pensamos esta idea de que la centralidad está puesta ahora en otro lado, la centralidad estratégica está puesta en otro lado, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿De qué manera empezamos a ver que el proyecto estratégico, hay condiciones internacionales para pensar un proyecto político distinto a nivel mundial? Incluso como no los tenía Perón. Como no los tenía Perón. Hoy sí hay condiciones. Hoy hay profundas crisis de lo que supuestamente eran los grandes proyectos internacionales, y hoy hay una reconfiguración mundial que nos permite a nosotros pensarnos de manera distinta. Eso es cuando a nosotros hablamos de que la política internacional es la política que debe ordenar, como decía Perón. Nosotros tenemos que mirar la política internacional. ¿Por qué? Porque si no miramos la coyuntura local y no vemos que sí hay condiciones políticas a nivel mundial. Sí hay condiciones políticas. Incluso hay condiciones económicas, condiciones políticas y condiciones culturales. Hoy se está rediscutiendo un montón de cosas. Digo, esa es la crisis que hoy tiene Norteamérica, esa es la crisis que hoy tiene Estados Unidos, que no puede resolver sus contradicciones y que emerge un tipo como Trump. Digo, esas son las contradicciones que le permite ver desde dónde está, transitar desde donde está hacia donde queremos que esté. Pero eso, si no está en acompañamiento con vos, con cada uno de nosotros, tenemos un problema, y esa es la cuestión del encuentro. Lo que pasa es que la batalla cultural nos dice que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser en este momento. Y obviamente, si vos querés convencer a una persona en una discusión, esa persona en tiempo real discutió 2 horas con vos, en una discusión resolvemos todo, y después la batalla y la guerra psicológica sigue en otro lugar. ¿Por qué? Porque la familia sigue diciendo lo mismo, el entorno, la tele. Hay que generar procesos permanentes, procesos continuos. No podemos, no creo que pase, pero no podemos pasar por los edificios solamente para la paritaria.
No podemos pasar solamente para la paritaria. Si vamos a pasar para la paritaria, ni pasemos. Digo, pasemos una vez, 2 veces por semana hay que pasar, 3 veces por semana para hablar. Porque el compañero y compañera que se siente contenido, porque vos pasás todos los días, después reduce esa cantidad de insultos que tiene, porque puede estar descontenta con la decisión, pero te ve y vos la has incluido en un proyecto colectivo distinto. Y ese es el desafío. Lo que pasa es que si todo ya, ahora y en este momento, las cosas no se van a resolver. Y ahí es donde gana el enemigo. Gana el enemigo en ese sentido. Así que, bueno, compañeros, compañeras, eso era...